Saludos compañeros, nuevamente estamos con estas actividades de capacitación por parte de la zona escolar número 12. En este momento nosotros vamos a llevar a cabo un análisis de la ruta de implementación para este ciclo escolar, para lo cual en un documento denominado de esta misma forma nos hacen la exposición precisamente de esta ruta crítica a desarrollar, en la cual de manera práctica nos dice que en un primer momento nosotros vamos a llevar a cabo el taller intensivo de capacitación. Para esto este documento ya se encuentra publicado. Nosotros ya lo analizamos precisamente, es este, denominado Horizontes, Colaboración y Autonomía para Aprender Mejor. Y precisamente en la página número 5 nos habla de la metodología en la cual podemos trabajar y sobre la cual está diseñada el taller o cómo están diseñadas las sesiones del taller. Y cada sesión nos habla que va a incluir actividades individuales, por equipo y en plenaria, para lo cual nos pide de favor que hagamos uso de diferentes herramientas tecnológicas que nos puedan facilitar estos trabajos. Así también nos pide que consideremos aquellas actividades individuales o por equipo que podamos realizar previamente y más que nada porque se realizan fuera de la videoconferencia. Esto con la finalidad de ser más armónico cada uno de los espacios en los cuales se están socializando los trabajos. A través de ello nosotros vamos a trabajar o se va a buscar una práctica de colaboración y autonomía. Entonces, de manera específica es lo que nos está pidiendo y lo que yo les puedo sugerir es que dentro de esta misma guía ya nos hace mención de aquellas actividades que se tienen que hacer de manera presencial, de manera plenaria, que se tienen que hacer de manera individual y que se tienen que hacer en equipo, ¿no? Entonces es solamente ir siguiendo lo que nos dicen los pasos de cada una de esta guía, como le habíamos comentado, y respetando en estos momentos, ¿no? Entonces yo les pediría que estos espacios donde precisamente nos pide el trabajo individual y por equipo, ya lo podemos llevar avanzado con la finalidad de que las fechas que se nos marcan o que se nos manejan en esta ruta de implementación no sean tan saturadas en la temporalidad en la cual se están desarrollando. De igual manera nos habla de dos espacios de capacitación que son más que nada para docentes y alumnos que se llevan del 24 de agosto al 29 de septiembre, que en específico son habilidades digitales, es adentrarlos en habilidades digitales tanto a familias, docentes y alumnos. No olvidemos que se tiene que trabajar de esta manera a distancia, precisamente considerando las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud, donde nos dice que solamente el regreso será en semáforo verde. Entonces se tiene que tener la consideración de la capacitación en aquellas habilidades tecnológicas y se va a llevar de manera parcializada, donde nos dice que del 24 de agosto al 18 de septiembre se trabajará con familias y alumnos, y con docentes vamos a trabajar del 17 de agosto al 11 de septiembre. Precisamente nos habla ya aquí dentro de esta ruta crítica que ya se tiene una fecha considerada para el regreso a clases, que es el 24 de agosto, y para eso se nos habla que existe la posibilidad de llevar a cabo de manera presencial, siempre y cuando esté en semáforo verde la sesión extraordinaria de CTE, que está programada del 17 al 21 de agosto, o en todo caso pues la tenemos que llevar de manera virtual, como se ha tenido o como se ha estado desarrollando, ¿no? En esta misma ruta crítica se nos hace mención de una pregunta muy importante que se han estado realizando dentro de las partes directivas, que son los procesos de inscripción. Precisamente estos procesos de inscripción y reinscripción los vamos a llevar a cabo en esos periodos que nos comenta, que es del 6 al 21 de agosto de manera ordinaria, y del 24 de agosto al 11 de septiembre para la parte extraordinaria, esto respetando lo que nos manejan las normas de control escolar. De igual manera nos hace mención que nosotros tenemos que tener ciertos mecanismos que vamos a analizar más adelante para llevar a cabo estos procedimientos. Así también nos hace mención que esta fase intensiva de CTE cabe la posibilidad, como lo decía, se hacía mención hace un momento, de que sea llevada a cabo de manera presencial, siempre y cuando se encuentren en semáforo verde, ¿no? Dentro del taller, como ya lo hicimos mención, en específico se busca que se lleve a cabo la organización al interior del centro escolar para el trabajo virtual. Ese es el objetivo principal, considerando aquellas actividades individuales en equipo y en plenaria que se tienen que desarrollar en cada uno de estos momentos, para lo cual se les recomienda, como se les dijo hace un rato, establecer fechas y horarios respetando lo que nos maneja la ruta,
con la finalidad de que estos sean actividades armónicas, ¿no? Igual también se hizo mención de los espacios de capacitación, que es en específico el uso de herramientas pedagógicas para el diseño de escenarios. En este momento nosotros podemos hablar del escenario de aprendizaje como si fuera un ambiente de aprendizaje, y tenemos que considerar que dentro de los ambientes de aprendizaje existen los entornos que rodean tanto al estudiante como en el contexto áulico en el que él se encuentra inmerso, ¿no? Y dentro de eso se tiene que considerar al alumno y el contexto de manera simultánea. Es de esta manera que nosotros nos vamos a ir adentrando a los aprendizajes situados, precisamente porque vamos a ir desarrollando actividades pedagógicas en correspondencia a las necesidades específicas de los estudiantes, considerando los recursos materiales con los que él tiene acceso, ¿no? Esto todo lo tenemos que nosotros tener presente, precisamente porque tenemos que trabajar con o sin conectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 24 de agosto que nosotros comenzamos actividades ya de aprendizaje por parte ya de los centros escolares, el inicio del ciclo escolar, entonces es que nosotros tenemos que considerar, siempre y cuando tengamos el semáforo en verde, que nosotros tenemos que trabajar con o sin conectividad. De igual manera, también nos hace mención, como se dijo hace un momento, de las inscripciones y reinscripciones. Para eso, para el periodo ordinario, nos las maneja del 6 al 21 de agosto, y del periodo extraordinario nos los maneja del 24 de agosto al 11 de septiembre. Una estrategia que se siguió y que se hizo bastante adecuada, como en alguna de las escuelas de la zona, es precisamente que se tendieron puentes de comunicación a través de diversas herramientas, en específico WhatsApp, en donde todos aquellos estudiantes que ya estaban preinscritos, simplemente se les solicitó ratificaran la asistencia que tendrían a los centros escolares. Ya contando con la información que se tiene, pues es lo que se respetó, y con aquellos que no se tenía, se pidió que lo mandaran a través de esos medios simplificados, precisamente nada más para ingresarlos, ¿no? También nos habla que para alumnos de primer grado vamos a tener que la totalidad de los documentos los vamos a poder entregar durante el primer mes iniciadas las actividades presenciales. En el caso de las reinscripciones, en este caso segundo y tercer año, van a ser de manera automática, algo que ya se había comentado aquí en la zona escolar, que precisamente aquellos alumnos que pasan a segundo y tercer año echemos mano de la información que ya tenemos en CESE y le demos continuidad a esto, precisamente siempre y cuando no tengamos el señalamiento por algún padre de familia que su hijo no va a continuar en el centro escolar. En el caso de contrario, pues solamente hay que automatizar estos procesos, ¿no? Que yo considero que sería algo bastante importante que nosotros podamos hacer, no solamente a partir de este ciclo escolar, sino de los subsecuentes, en donde nosotros podamos simplificar precisamente este proceso de reinscripción, ¿no? Aquellos alumnos o aquellos padres de familia que no nos señalen que su estudiante o su hijo no va a continuar en la escuela, hacer el proceso automático de reinscripción, considerando lo que nos dice control escolar, y ya determinar si hablamos de un alumno regular o irregular. Y en vez de que el padre de familia se presente a documentarnos información que nosotros ya tenemos del estudiante, que se presente para que le demos un seguimiento en específico y un acompañamiento al estudiante de todos aquellos aprendizajes que no se lograron en ese periodo o en ese nivel. Y de igual manera también nos hace mención aquí que tenemos que actualizar datos. Entonces, nosotros tenemos que invitar a los padres de familia a que hagan uso de las diferentes herramientas tecnológicas para que todos podamos contar con un medio de comunicación, ya sea o un correo electrónico o un número de teléfono. Y se vuelven a repetir las fechas simplemente para que las tengamos nosotros en consideración. Del 6 al 21 de agosto vamos a hablar de las cuestiones ordinarias, y del 24 de septiembre al 11 de septiembre, en este caso, para las cuestiones extraordinarias, ¿no? Y considerar que el padre de familia nos debe contactar a la escuela por cualquier medio. Por eso yo hacía mención que hay que facilitarles este escenario en aquellos lugares donde tengamos el acceso a vocearlos o a comunicarnos de una manera diferente. Hay que utilizarlos con la finalidad de simplificar estos procesos. Entonces, es a lo que yo les invitaría. Como Consejo Técnico Escolar ya nos hace mención de manera específica que nosotros tenemos que hacer uso de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje, precisamente para priorizar el interés superior de los estudiantes,
con la finalidad que nos dice ahí que tienen ellos el derecho a la educación, ¿no? Esto, como nos dice aquí, lo vamos a encontrar en el artículo 84 de la Ley General de Educación. De igual manera, nos hace mención que en esta fase intensiva que desarrollamos del 17 al 21 de agosto, debemos de establecer estrategias pedagógicas de acompañamiento y sobre todo, como nos dice aquí, priorizar estos escenarios, para lo cual en estos espacios yo les pediría que consideraran algo que ya hemos analizado en documentos anteriores, que es precisamente, por ejemplo, la guía de CTE, en la cual nos va a servir porque como nos vamos a empezar a diseñar todo esto, vamos a empezar a trabajar, no debemos olvidar que nosotros en la actividad número 6 tenemos que diseñar una estrategia para trabajar hacia la nueva normalidad y trabajamos de diferentes pasos, ¿no? Entonces, para algunos escenarios que nos piden, nosotros ya los tenemos trabajados o ya se van a trabajar en el Consejo Técnico Escolar, que nos van a o nos va a servir de base, ¿no? En todo lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, esas partes son muy primordiales porque nos van a permitir precisamente la adecuación de aquellas actividades que se van a implementar durante este regreso y sobre todo considerando que si no tenemos el semáforo en verde, pues precisamente tenemos que diseñar a través del aprendizaje en casa. Esa es una cuestión muy, muy importante. ¿Por qué nosotros tenemos que tener esto considerado? Porque precisamente dentro del anexo número 2 nos habla esa parte y que un reto principal que nosotros vamos a tener es la asistencia alternada. ¿Qué nos habla en este escenario? Si todavía no tenemos el semáforo en color verde, el trabajo se tiene que hacer a distancia. Si llegáramos a tener el trabajo ya con el semáforo en color verde, la asistencia es alternada. ¿Qué quiere decir? Que no van a asistir todos los estudiantes de manera simultánea. Se tiene que ir parcializando la atención, por lo tanto, también se va a seguir trabajando a distancia. Entonces, es en este punto en el que yo quiero ser enfático precisamente porque aquí nos solicita la necesidad de aprender y de tener que tener las habilidades para el diseño de un plan de aprendizaje en casa, que es lo que nos pide aquí y sobre todo en lo que se nos está basando, ¿no? De igual manera, como nos dice aquí en este anexo número 2, que vamos a tener que tener identificados aquellos contenidos fundamentales. ¿Por qué? Porque como no vamos a tener el tiempo para trabajar de manera cotidiana algunos trabajos, lo vamos a tener que hacer de manera simultánea y echando uso de diferentes herramientas que se nos dan. Una de ellas van a ser las guías que ya se hacen mención precisamente en el taller. En el taller se me hacen mención de esas guías que se van a utilizar. De igual manera, aquí también se me hacen mención de estas guías que se van a guías pedagógicas que se van a utilizar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya va a haber muchos materiales sobre los cuales el docente va a poder echar mano precisamente para la implementación de estos. Entonces, hay que capacitar al docente para que aprenda el diseño de actividades transversales, posiblemente no todavía para su implementación, pero para que pueda identificar y llevar a cabo un seguimiento y un acompañamiento adecuado a los trabajos que ya están realizados o ya están diseñados. Esa es una manera específica. No olvidemos que en los trabajos que se hacen en línea ya se oferta de manera inmediata un espacio de retroalimentación, cosa que el estudiante no va a tener acceso cuando trabaje a distancia sin utilizar los medios electrónicos. Es por eso la importancia de que nosotros tenemos que armonizar cada uno de los trabajos para que precisamente el trabajo de retroalimentación le permita al muchacho considerar y sobre todo cristalizar aquellos conocimientos que van a ser básicos para que él pueda continuar su aprendizaje. Eso es bastante determinante. De igual manera, como nos dice en esta diapositiva que continúa, cuando vamos a trabajar en semáforo verde, como nos dice ahí, pues si tenemos nosotros semáforo verde, cabe la posibilidad de que la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar la podemos llevar de manera presencial, si no tenemos que trabajarlo a distancia. De igual manera, existe una jornada de limpieza escolar. Esta viene considerada, no olvidemos, en la guía de CTE que se hizo al final del ciclo escolar 2019-2020 y de igual manera viene considerada en las 9 intervenciones que se nos sugieren por parte
de la Secretaría de Salud para los protocolos para este regreso a clases. Entonces, siempre y cuando nosotros, hago aquí el señalamiento, tengamos el semáforo en verde, vamos a echar mano de estas estrategias, y si no, pues simplemente la fase intensiva se llevará a cabo de manera virtual, y la jornada de limpieza la tendremos que postergar hasta que existan las condiciones para llevar a cabo las clases presenciales. Los materiales son estos de los que ya nosotros hacíamos mención. Muchos de ellos ya se encuentran publicados, muchos de ellos ya los tenemos publicados en la página de la Subsecretaría de Educación Básica, en específico donde encontramos los temas del Consejo Técnico Escolar, y aquí ya los tenían, ya los habíamos analizado en las sesiones anteriores. No los han publicado, pero aquí ya vienen considerados. Tienen una guía del taller, que es la que se va a trabajar primeramente ahorita nosotros de la fecha del 10 al 14 de agosto. Viene la guía de fase intensiva, que se va a trabajar del 17 al 21 de agosto. En este caso, si es virtual, la vamos a trabajar virtual. Perdón, sí, y si es virtual, perdón, si hay condiciones de semáforo verde, se va a trabajar de manera presencial, y si no hay condiciones, se va a trabajar de manera virtual. Viene ese fichero que precisamente se va a trabajar de manera mancomunada con el anexo número 2 y con la guía de ST, para que nosotros podamos trabajar aquellas habilidades socioemocionales. La guía de organización para el regreso seguro a clases, que aún no se ha publicado, orientaciones pedagógicas, que es el anexo número 2, y el entorno escolares seguros. De esto ya existe un documento, está bastante amplio. Aquí simplemente vamos a estar esperando el simplificado, no vamos a hacer el análisis como tal, pero no olvidemos que los entornos escolares y todo esto va en sí enfocado a la atención integral del estudiante, ¿no? Eso lo tenemos que nosotros tener muy en claro. Aquí ya tenemos los documentos que podemos descargar, como nosotros les hacíamos mención, ya se trabajan, ya se tienen aquí en la plataforma, y simplemente tenemos que echar mano de ellos, ¿no? Y estar en espera de aquellos, como les vuelvo a repetir, que nos van a publicar, ¿no? Ya por último, lo que yo les hacía mención, estos materiales que faltan, pues es en específico esta guía de orientación y los entornos escolares seguros. En todo caso, si se llegara a tardar un poquito en la publicación, como zona escolar ya se tienen algunos trabajos, pero es, como vuelvo a repetir, no con el documento simplificado. Está un poquito más extenso, pero en específico, vuelvo a repetir, como nos habla ahí, ambientes de aprendizaje y atención integral del estudiante. Ya de manera central, nos puede hablar aquí, como parte del centenario de la Secretaría de Educación Pública, pues precisamente que tenemos que aprovechar estos espacios de transición, estos espacios en los cuales nos están pidiendo o nos estamos nosotros mejorando en las habilidades docentes que vamos a desarrollar e implementar en cada uno de los centros escolares, y sobre todo la solidaridad comunitaria que tenemos o que debemos tener. Otro tema que también se tienen o se ha preguntado, y todavía no tenemos el específico, pero tenemos este boceto. Vamos a esperar a que simplemente lo hagan oficial, en el cual nos han preguntado precisamente de qué nos va a hablar la asignatura de vida saludable. De manera específica, si nosotros analizamos el acuerdo 2011-19, por el cual se modifica el 12-10-17, como yo les decía de manera anterior, pues el 2011-19 vamos a decir que es el programa de López Obrador, y el 12-10-17 es el programa de Peña Nieto, ¿no? En esas modificaciones que se realizan de manera general, formación cívica y ética queda 2-2-2, tecnología se integra ya dentro de la cuestión curricular, dándole un enfoque, una asignatura, pero aquí la cuestión específica, nosotros vamos a llevar a cabo el análisis de esta currícula, porque si nosotros analizamos tal y cual como está estructurada, son 34 horas más una hora que nos queda sobrante, que anteriormente se conocía autonomía curricular, ¿sí? Esa hora la podíamos nosotros trabajar en esas variantes, ¿no? Ámbitos o profundizar los aprendizajes. Algo de lo que se nos habla precisamente en esto de vida saludable, como va a ser una asignatura eje, se va a poder trabajar de manera transversal
como lo dice aquí, en las diferentes campos, en este caso de formación, conocimiento del medio, nos habla aquí de la educación socio-emocional, formación cívica y ética, educación física y artes. Pero la parte específica en la que quiero venir aquí es en la carga curricular, porque no existe ninguna alteración, algo que yo les hacía mención. Esto en correspondencia a que en el acuerdo 2011-19, si nosotros analizamos la carga curricular, nos da 34 y con esa hora que se tiene aquí es 35. Esa es de manera generalizada. Le sobren o no le sobren horas al maestro, estas son las horas que tienen que aparecer en los horarios. Y específicamente se hace esta modificación que no, lo que yo les decía es que no se hace una modificación sobre la carga curricular, sino se hace una modificación sobre la estructura curricular. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que seguimos teniendo las 35 horas y las 1400 horas anuales. En este caso 35 para aquellas escuelas que manejan la tecnología de 3 y van a ser 40 para aquellas escuelas que manejan la tecnología de 8. El punto específico aquí es que vida saludable entra en esa hora que nosotros teníamos trabajando antes en ámbitos de autonomía curricular o en profundizar el estudio de los aprendizajes, que era la pregunta que mayormente tenían. Vamos a esperar a que nos den precisamente los enfoques y los propósitos generales. En específico, como nos habla aquí, si es una asignatura eje, pues va a ser una asignatura que va a articular los diversos, de manera simultánea va a articular los diversos aprendizajes esperados de cada una de las asignaturas que se encuentran en cada uno de los campos de formación. Entonces, esto es lo que se tiene a grandes rasgos. Simplemente ya se tienen algunos bocetos de algunos libros y vamos a esperar precisamente a que lo oficialicen para que nosotros ya podamos trabajar de manera directa con estos materiales y ya presentarles a ustedes el próximo programa de capacitación en específica de esta nueva asignatura. Compañeros, esto sería todo y nos vemos en el próximo espacio.